This call is now being recorded. Ahora sí ya te vimos, Liliana, está bien. Y pues buenas tardes, doctor Manuel Gilantón. Un gusto y un placer tenerlo aquí con nosotros en este espacio de Educativa Colima. Es un espacio hecho por docentes y para docentes. No tenemos ningún fin de lucro más que comunicar ideas, noticias, información, buenas prácticas acerca de la educación en México y en Colima y en otros estados que hemos encontrado. Si me permite usted, quiero empezar a leer una pequeña semblanza. El doctor Manuel Gilantón es doctor en ciencias con especialidad en metodología y teoría de la ciencia por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, CINVESTAB. Maestro en ciencias sociales con especialidad en sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y licenciado en filosofía por la Universidad Iberoamericana. El doctor ha sido, entre muchos otros cargos, ha sido asesor académico en Rectoría General de la UAM, integrante y miembro del Consejo Consultivo de la Red de Investigadores sobre Académicos y asesor académico en la NUYES, entre otros. Actualmente profesor del Colmex, del Colegio de México, y evidentemente es un conocedor del sistema educativo mexicano y es una de las voces más críticas dentro de nuestro país acerca de cómo marcha la educación. Y esta pequeña entrevista principalmente es sobre los efectos de la pandemia en la educación, el regreso a clases y los retos que se enfrentaría este sistema educativo mexicano. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes y muchos saludos a quienes nos vean y nos están viendo. O sea, a todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Vamos a grabar la sesión para enviarlas a varios colegas interesados en Colima, de la universidad, del UPN, de bachilleratos, de un montón de lugares que nos han escrito y están entusiasmados por su presencia. No se olviden de mandar la comala porque don Pedro Páramo quiere verla. Claro que sí, doctor. Yo viví 28 años de mi vida en Comala. Ajá. Soy de por aquellos lados, entonces imagínese. No, si quieren nada más para aflojar un poquito la tensión, que estas cosas a veces pasan, nuestra conversación, antes de que se empezara a grabar con Geset, iba por el lado del calorón que están sintiendo, ¿no? Y yo hace poquitito leí, estoy haciendo un diplomado sobre cuestiones de creación literaria, aprendiendo mucho, y releí a don Pedro, a Rulfo, ¿no? Y hay una parte sensacional en que dice don Juan que, bueno, el narrador de Pedro Páramo, que dice que hace tanto calor en Colima que cuando los colimenses se van al infierno, regresan a Colima por su cobija. Así es que me imagino que sí está fuertecito el calor, ¿no? No, es una cosa bastante insoportable. Sinceramente, en la noche uno termina mojado, o al menos a mí me pasa, de sudor. Es una cosa impresionante, y más este año ha estado arreciando mucho el calor y pues evidentemente Juan Rulfo tiene totalmente razones. Esperemos que cuando estemos en la situación que él comenta no tengamos que regresar a... No. Bueno, donde nos toque, pero que no necesitemos cobija. Sí, ya que sea como estamos. Pues sí. Muchas gracias. Adelante. Comentarle que estas preguntas nos las enviaron docentes que siguen la plataforma y las vamos a compartir con usted para que usted nos pueda comentar sus impresiones en función de todo el bagaje y el conocimiento que usted tiene sobre el sistema educativo. La primera es: la actual pandemia nos ha permitido ver con mayor claridad deficiencias y desigualdades de nuestro sistema educativo. Retornando a las aulas de manera gradual, ¿cómo se prevé? ¿Qué será importante aprender? ¿Qué será importante que nuestros estudiantes aprendan? Ok. Bueno, ciertamente esta desgracia tan grande de la pandemia
como que por si hiciese falta, quitó un velo más a la enorme desigualdad que tiene el país en muchas de sus dimensiones. Simplemente pensemos en cómo está pésimamente distribuida la calidad de los servicios médicos, ¿no? Es decir, incluso hasta la tasa de personas que fallecen por COVID es variable dependiendo del costo del hospital, que remite a quienes pueden pagarlo, quienes se han nutrido desde joven, etcétera, ¿no? No quiero decir, tanto el sector salud y el sector educativo nos ha, digamos, nos ha quitado, por si hiciera falta, como digo, un velo más. Entonces, esta desigualdad que vivimos tuvo al menos una dimensión que me parece que es muy relevante. Tengo la impresión que cuando con razón se decide cerrar las escuelas, no hay un análisis que diga que en las escuelas es donde hay más contagios, sino que es la manera más fácil de reducir la movilidad de la población. Si cierras al sistema educativo, cierras 35 millones de traslados a nivel nacional, ¿no? En la Ciudad de México cambia totalmente el nivel de tráfico, ¿no? De tránsito en la ciudad, cuando no hay escuela. Entonces, en el momento en que hay el frenón al sistema, ¿no? Todos, en general, podemos afirmar, nos encontramos ante una situación inédita, ¿no? Y ahí yo creo que en la primera etapa tuvimos que recurrir en todos los niveles a lo que con propiedad no hay que llamar educación a distancia, sino una escolarización remota de emergencia, que no es lo mismo, ¿no? Es decir, una escolarización remota de emergencia es cuando de alguna manera tienes que procurar seguir teniendo el vínculo con los estudiantes, con los niños, con las niñas, con los adolescentes, en nuestro caso en el nivel medio superior, con las muchachas y los muchachos, y de alguna manera hay que tener la posibilidad de hacer procurar que siga habiendo el hábito de tener una actividad escolar cotidiana, ¿no? Yo creo que eso lo podemos ver en la última fase del ciclo 2019-2020. Luego viene el receso, ¿se acuerdan? Y una cosa que llama muchísimo la atención es que está todavía de secretario de Educación para inaugurar el ciclo 2020-2021 el señor Moctezuma, maestro Moctezuma. Y a mí me llama mucho la atención que cuando se inaugura el curso escolar, se dice que ya no se va a hacer una escolarización remota de emergencia, sino que el aprende en casa, ¿no? Va a estar diseñado, bien pensado, etcétera, ¿no? Y me llama mucho la atención porque en ese momento, lo que yo escucho que dice el secretario y el presidente de la República es que no se va a regresar a tener como un vínculo, sino que se va a regresar a los contenidos específicos que estaban programados bajo el supuesto de que no había pandemia. Es decir, que el curso escolar se va a seguir tal como estaba previsto, sin ninguna modificación en términos de sus contenidos, ¿no? Eso me llamó mucho la atención porque pues me parece que no hay manera de entender cómo la autoridad educativa dice, vamos a continuar con lo que estaba previsto, ¿no? Y por otro lado, cuando anuncia qué va a ser el actual gobierno en el contexto de lo que viene, también me llama mucho la atención que en el podio no haya ni una maestra ni un maestro, sino que estén los 6 concesionarios de las televisoras. Entonces, hay de nuevo una cuestión que a mí me ha preocupado durante todo el tiempo que llevo tratando de entender un poco la cuestión educativa en el país. Y es que la ausencia del magisterio,
la ausencia de la voz de las maestras y de los maestros de todos los niveles es una constante. O sea, ahora que va a cumplir 100 años la SEP, hay quienes piensan que quizá una buena forma de celebrarlo sería haciendo que ya no exista, que se haga una cosa mucho más chiquita, ¿no? Y que suelte más a las autoridades locales y al magisterio y a las escuelas para que diseñen con mayor libertad sus cosas, ¿no? Entonces, cuando pasamos a esta etapa del Aprende en Casa 2, para hablarlo en los términos oficiales, ¿no? Tengo la impresión que la situación que habíamos visto en la educación remota de emergencia, que fue un contacto muy diferenciado y muy desigual entre un cierto tipo de población y otro, ¿no? Es decir, el simple acceso al Internet, el simple acceso a los datos, etcétera, es muy disparejo, ¿no? Pero corre muy en paralelo a la pobreza y pues a la pobreza de la dotación de infraestructura para la educación que tenemos en el país. Pero también lo que ocurre es que ya en esta fase en la cual el Aprende en Casa 2 dice ya ser una educación, digamos, a distancia, un proceso ya, digamos, de contacto pedagógico bien pensado para ese tipo de plataformas, desde mi punto de vista, siguió siendo mayoritariamente una educación, una escolarización remota de emergencia. ¿Por qué? Porque la capacidad de todos nosotros, profesores de la universidad, de las primarias, del preescolar, etcétera, pues no estaba en saber cómo relacionarnos con estas nuevas tecnologías. Hay varias anécdotas que les puedo compartir. Por ejemplo, un chiquillo aquí bajando la escalera del edificio, un día me dijo, oiga, ¿usted es profesor? Y dije, sí. Me dijo, oiga, ¿dónde está el botón de pausa de la televisión? ¿No? Porque pues no, o cómo la regreso porque no le entendí, ¿no? Entonces de repente se dice, ok, vámonos por la tele, porque es el medio con el que llegamos a más personas, tienes razón, pero pues se hacen las clases que ustedes han visto del Aprende en Casa, si han tenido curiosidad de ver en primaria, secundaria. No sé cómo haya sido en el nivel medio superior en Colima, pero ustedes habrán tenido de igual manera lo que nos ha pasado a todos, que la posibilidad de mantener el vínculo pedagógico con nuestros estudiantes estuvo directamente relacionada con sus condiciones de acceso a la tecnología y con sus condiciones que tanto geográficas como económicas les permiten o no tener acceso a la tecnología. Me parece que sí, siguiendo la pregunta, si la pandemia nos mostró que se comportó de manera muy desigual, veamos el dato del INEGI. El INEGI dice que del ciclo 2019 al 2020, al 2020-2021, que es el actual, 1.800.000 personas que estaban inscritas en el ciclo anterior ya no lo están ahora. A mí me pasa que con esas cifras de 1.800.000, digo, pues sí son muchísimos, pero ¿cómo lo puedo hacer metáfora, ¿no? Y simplemente imaginemos que 60.000 salones de 30 estudiantes cada uno, que estaban llenos en el ciclo anterior, hoy están vacíos. Es decir, están llenos de polvo, ¿no? Cuando estaban llenos de vida, antes de que empezase la pandemia. Y obviamente hay dos cosas. Una es, se han ido los más pobres. Se han ido las personas que tienen más necesidad de vincularse al mercado de trabajo o sustituir con su trabajo a personas que en su casa perdieron el empleo o que hasta murieron. Pero también hay algo que creo que a todos los que damos clase, y les digo damos clase porque yo empecé mi trabajo como profesor en el Colegio de Bachilleres, trabajando en 3 planteles acá en la Ciudad de México, en Aeropuerto, Iztacalco y
el plantel Azcapotzalco, el 4 que es Culhuacán, ¿sí? Y el 5 que es Satélite. Entonces andaba por toda la ciudad dando vueltas, ¿no? Con 27 horas a la semana de clase. Y en el nivel medio superior es donde estamos teniendo más merma en cuanto a la desafiliación. Yo no le llamo deserción cuando los muchachos y muchachas se van o los van de la escuela, porque tras que se van les llamamos cobardes, porque un desertor es un cobarde. No, es decir, no pueden continuar ejerciendo su derecho a la educación por razones extraescolares. Hay una proporción que es por razones escolares, que es la que tenemos que atender mucho nosotros, que es que los planes y programas de estudio están siendo poco atractivos, etcétera. Hay toda una dimensión, ¿no? Pero el asunto está en que la pandemia nos hace perder, les digo, 60,000 aulas llenas de 30 alumnos cada uno. E incluso, si nosotros suponemos que cada salón mide 10 metros y los ponemos adosados uno junto al otro, son 600 kilómetros. Tomen ustedes un autobús o un carro de Colima y váyanse 600 kilómetros, ¿no? Viendo salones vacíos. Imagínenselos al principio llenos y al final, digo, 600 kilómetros de Colima, ¿hacia dónde? Pues es bastante, ¿no? Entonces, el daño en términos de la desafiliación escolar ha sido grande. Entonces, ahora, la pregunta tiene dos vertientes, ¿no? Es decir, la desigualdad, las brechas se abrieron más. Segundo, creo que el aprende en casa no logró superar uno de los grandes riesgos que tenía, que era meter la escuela en la casa. Y cuando se mete la escuela en la casa, con ella llega la tarea. El virus propio de la escuela se llama tarea, ¿no? Porque la tarea atarea, ataranta y atolondra, ¿no? Es decir, la tarea está orientada pues a tener a la gente atareada, por eso se llama tarea. No está muy orientada al aprendizaje, sino a que se ocupe el tiempo, porque no hay que perder el tiempo. Y esta es otra de las líneas que yo quisiera someter a su consideración. ¿Por qué no? Siempre me pregunté, ¿por qué no frente a la pandemia, en vez de suponer que podíamos seguir con los aprendizajes esperados, como estaban previstos bajo el supuesto de que no había COVID, ¿por qué no se organizó con creatividad, por ejemplo, para cada nivel escolar, enormes talleres de lectura? Estamos en Colima, hablábamos de Comala, hablábamos de Rulfo. ¿Ustedes se imaginan lo interesante que hubiera sido decir, a ver, ante la pandemia, vamos a dejar de pensar que se puede seguir aprendiendo al mismo ritmo como está programado y vamos a hacer que los muchachos de X nivel de prepa lean a Rulfo, lean a Las batallas en el desierto de José Vilo Pacheco, lean cosas interesantes. Y así ir como preguntando a expertos qué libros son apasionantes, desde Harry Potter, lo que ustedes quieran. Y entonces hubiésemos tenido, fíjense, un país leyendo, ¿no? Entonces, si hubiésemos tenido un país leyendo, hubiésemos fortalecido mucho una de los aprendizajes más necesarios, que es el de la lectura de comprensión. También podríamos haber hecho ciclos de cine aprovechando las televisoras, porque es distinto ver una buena colección de películas, ¿no? Y luego diseñar sistemas para que se conversara en la familia sobre ello. Muy probablemente esta idea de talleres de lectura, talleres de cuento, que los niños y las niñas y tal. Es decir, creo que México podía haber destinado este año a fortalecer los aprendizajes de base que producen la capacidad de fortalecer las estructuras cognitivas y no hacer de cuenta que se cursó, perdón, en la
redundancia, que se llevó a cabo el curso con sus objetivos. Porque entonces, ¿qué nos puede pasar? Que ahora que volvamos, y es con lo que termino si quieren, cuando volvamos a lo presencial, la inercia que traemos es suponer que se llevó a cabo lo que estaba previsto. O sea, hay que volver a evaluar lo que estaba previsto y a decir, bueno, pues como decíamos ayer, y le seguimos con los quebrados o con álgebra o con lo que toque. En vez de aprovechar lo que hubiésemos podido hacer en la lectoescritura, el cálculo, hasta las estadísticas, podíamos haber aprendido de una manera más, si hubiésemos tenido más creatividad por parte de la autoridad educativa, tanto para la educación básica como para la educación media, que ya es también, junto con la superior, obligatoria. Entonces, la pregunta más fuerte que yo que se puede hacer y con la que ustedes empiezan esta plática es, ¿y qué vamos a aprender? ¿A qué vamos a volver? Bueno, primero, esta idea de la nueva normalidad. No, yo creo que no fue el fin del mundo, pero sí fue un fin de un mundo. Sí fue el fin de un mundo. Fue se nos acabó a la humanidad, porque veíamos a todo el planeta incendiarse de rojo, ¿no? Y avanzaba el bicho. Es decir, lo que yo creo que debemos quizá prepararnos es para, en lo presencial, tardarnos el tiempo que sea necesario para reflexionar sobre lo sucedido al planeta, al país, a las familias, reflexionar sobre esta experiencia del confinamiento, a pensar en lo que le sucedió al país. Estoy convencido de que bien conducido un proceso de reflexión en todas las escuelas del país acerca de lo que sucedió, acerca de, por ejemplo, temas como qué hemos hecho en la cuestión ambiental. A lo mejor el calorón ahora en Colima no es el de siempre, sino que está modificándose el clima en el mundo, ¿no? No sé, hay muchísimas cosas que podríamos hacer antes que volver al contenido escolar. Yo diría, podemos volver a leer. Yo diría, ¿por qué no leer La peste en la prepa? ¿No? ¿Por qué no leer libros que nos hablen, por ejemplo, de la historia de las pandemias? ¿Por qué no reflexionar que hemos vivido una pandemia? Que muchos de los estudiantes van a tener abuelos muertos, ¿no? O vecinos, o conocidos, ¿no? O enfermos, y pensar el sentido de la muerte. Es decir, ¿por qué no hacemos un programa curricular que fortalezca los aprendizajes de base, pero cuyo contenido no se haga de cuenta que no sucedió la pandemia? Si nosotros podemos frenar la voracidad del logro pedagógico para seguir haciendo lo que tenemos que hacer, como si no hubiese pasado nada, si no podemos parar esa voracidad que tiene de cumplir competencias, objetivos, si no hacemos un alto y decimos, a ver, aquí nos faltan muchachos y muchachas. ¿Dónde están? ¿Por qué se van? ¿Cómo está la cuestión de la desigualdad en el país? ¿Cómo está la cuestión de la... ¿Me explico? Si nos soltaran al magisterio y en vez de estar los 6 concesionarios aquel día, hubiesen estado maestras y maestros de todos los niveles pensando qué podíamos hacer durante la pandemia. Y si ahorita estuviésemos los profesores coordinadamente conversando qué podemos hacer y nos permitieran tener creatividad, yo estoy convencido que podríamos tener un retorno que podría recuperar conocimientos de base intangibles que no se responden en PISA ni en Planea, pero que constituyen el eje fundamental de la educación, que es la formación de las personas en la capacidad de reflexionar sobre su mundo, sobre su historia y sobre su futuro. Entonces, no solamente volvemos presencialmente a escuelas en las que no hay lavamanos, en muchos casos, en las que no hay baños, en las que va a ser muy difícil la distancia porque son pequeñitas, ¿no?
vamos a tener la paradoja de que ahora las escuelas multigrado, que no tenían ventanas y que no sabíamos cómo es posible que no tengan ventanas, etcétera, pues ahora van a ser las mejores porque son las más ventiladas, ¿no? ¿Qué cosas tiene la vida, ¿no? Que lo que antes nos parecía insoportable, no quiere decir que así tenga que continuar, ¿eh? Estoy tratando de decir cómo la vida escribe derecho en renglones torcidos, ¿no? Incluso las tasas de contagio que habrá a volver a lo permanente son muy distintas cuando todos los niños pueden llegar caminando a cuando, por ejemplo, perdonen que sea tan chilango mi ejemplo, pero es aquí donde vivo, cuando le meten ustedes 600, 700 mil más viajes al metro. Es muy feo hablar del metro ahora, ¿no? Por la tragedia sucedida. Pero la carga sobre el transporte colectivo ¿en qué se convierte? En proximidad. ¿Y la proximidad en qué se convierte? En reducción de la distancia. Ya no la sana distancia, sino la distancia seca. Uno va en el metro pegado con una persona y con otra. Entonces, vamos a volver en diferentes circunstancias a muy distintas condiciones. Y a mí, bueno, párenme de hablar, por favor, porque pues yo de esto pido mi limosna, como se dice, porque me entusiasma, pero también me revela, me enoja, me indigna que no nos suelten como profesionales y nos pregunten qué hacemos, que a ustedes que se han comprometido a compartir su experiencia educativa, no les estén preguntando, oigan, ¿y qué hacemos? Sino que van a recibir una instrucción de la autoridad superior diciéndoles, se van a poner a hacer esto, esto y esto y esto. ¿Pero por qué? No somos títeres los profesores y profesoras. ¿Por qué no nos preguntan qué podríamos hacer? ¿Por qué no nos dejan sentir cómo llegan las chavas y los chavos? ¿No? ¿Por qué no los escuchamos cómo vivieron? Les aseguro que de las expresiones reflexivas de cómo pasaron las cosas, salen temas como, insisto, desigualdad, medio ambiente, las formas en que están las casas diseñadas, miles de temas que podrían ayudarnos a generar ambientes formativos, ambientes de aprendizaje. Temo, por la burocracia tan gigantesca que existe, ¿no? Porque lo veo en el propio Colegio de México, que es pequeñito, etcétera, pues nos dicen, no, hay que volver a las clases como siempre. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Pierdes la beca del CONACYT, etcétera. Estamos México y el mundo quiere continuar como si no hubiese pasado algo que va a ser un antes y un después, ¿no? Hay un filósofo, Badiou, que dice que él hace un libro que se llama El ser y el acontecimiento. El COVID, la pandemia, es un acontecimiento. Son de esas cosas que son antes y después del muro, antes y después de nuestra era, antes y después del sismo, antes y después de la erupción del volcán de Colima. ¿Sí me explico? Hay antes y después, grandes acontecimientos. Este es uno de ellos. Vamos a volver, sin reflexionar en el antes y sin pensar en el ahora, que es el después del antes, como proceso educativo. Me temo que sí, porque lo que va a haber es una muy fuerte tensión para que todo continúe como si no hubiera pasado nada. Y creo que es la peor estrategia pedagógica posible. Y tiene que ver muchísimo con que la autoridad educativa, las autoridades universitarias, y con ello no hablo mal de las personas, sino hablo de una noción de escolarización que, recordando a Iván Illich, este es un buen momento para desescolarizar nuestra mente, ¿no? Sacarla de la trigonometría un rato, ¿no? Y decir, a ver, ya volvimos, ¿qué nos pasó? Y para eso habría que estar preparando un montón de material literario, cinematográfico, etcétera. O sea, tendríamos la posibilidad de aprovechar mucho la pandemia como proceso de aprendizaje, como proceso de reflexión sobre la muerte, proceso de reflexión sobre la enfermedad. ¿Sí me explico? Entonces, siento que este tipo de respuesta que estoy dando procura ser enfáticamente diferente de aquellas que son las que estamos escuchando todos los días. No, va a ser diferente porque vamos a usar la tecnología.
No, es que ya entraron los medios de comunicación, estos medios, ¿no? Como el Zoom y el Webex y todas estas cosas. No hay, creo yo, que perder de vista que eso, que nos va a transformar, por supuesto, tiene que ir junto con una reflexión más humanística de lo que ha sucedido. Eso te diría, en una reflexión así muy libre, muy de amigos, como la que estamos teniendo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor, hay los protagonistas que son los estudiantes de este proceso de aprendizaje. Hemos tenido todos la oportunidad de platicar con ellos. Para los estudiantes, la escuela era un espacio para socializar, para divertirse, para hacer amigos, para un montón de cosas que hoy no lo son o no pueden serlo. Y los estudiantes están desmotivados, están desilusionados, están tristes por todas estas situaciones que nosotros hemos vivido también, y también sentimos cierta melancolía por todo lo que era antes y hoy es distinto. ¿Cómo poder nosotros como profesores motivar a los estudiantes y volverles a mostrar a los estudiantes que la educación es relevante para su futuro? ¿Cómo pudiéramos llegar a ellos de esta manera? Bueno, la cuestión, fíjense qué maravilla de reflexión es posible. Decía Octavio Paz en un poema muy importante, creo yo, que se llama Piedra de Sol. Tiene unos versos que me sé de memoria, se los comparto, que dice: para ser yo, he de ser otro, salir de mí, saberme entre los otros que no son si yo no existo, y los otros que me dan plena existencia. ¿Qué se rompe con la pandemia y cuando paramos y cuando confinamos a las personas en sus casas? Se rompe lo que en la escuela se está construyendo desde el preescolar hasta que terminamos y sigue toda la vida. El otro, ese otro diferente, con otro color de piel, con otra forma de comer, con otro Dios o sin ningún Dios, que le gusta querer de un modo o de otro, ese es mi otro, ¿no? Y probablemente ese factor de socialización, no el término de vamos a socializar y es irse a echar unas chelas, no. El término sociológico, ¿no? La construcción del nosotros colectivo, de ese nosotros que respeta al otro con sus diferencias, ¿no? Que es el prodigio de lo que llamarían muchos el currículum oculto, que al contrario, creo yo, es el currículum más abierto, nada más que no lo sabemos ver, ¿no? Hay que retomarlo. Y hay que pensar si yo diría, aprovechando tu pregunta, aprovechar y repensar si nuestras escuelas están o no favoreciendo mucho el aprendizaje horizontal entre los estudiantes y las estudiantes. Tenemos casi todas escuelas en las cuales el saber llega de arriba del profe o la profe y se reparte como cubeta, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, lo que sucede es que lo que hemos perdido, es más fácil recuperar a alguien que te eche un rollo a través de uno de estos medios, a recuperar la posibilidad de la cercanía con otro. Pero ahora, como diría Jean-Paul Sartre en un libro importante, el infierno son los otros. Fíjense cómo el que me puede contagiar es la otra o el otro. El que tose me alarma. Al que me acerco, no. Estamos yéndonos a un mundo en el cual no sabemos cómo va a ser nuestra cercanía, porque en realidad querernos significó separarnos para salvar la vida. ¿Cómo vamos a recuperar la confianza absoluta que teníamos en poderle dar un abrazo a un amigo, llegar a la escuela, ¿no? Pedirle la mordida de la torta cuando es uno chaval, ¿no? O, a ver, pásame el cigarrito para echarme las 3. No. Vamos a estar todos en una especie de sociedad higienizada, sanitizada,
que permítanme, va a ser, si no rompemos esa noción de una sociedad sanitizada al extremo, va a estar satanizada la relación con el otro. De sanitizar a satanizar. Cuidado, no toques, no te contamines, no te acerques. Entonces, a mí parece que los retos escolares, junto con, obviamente, lo que las autoridades de salud nos vayan diciendo, vamos a tener que remontar y vamos a tener que reinventar la confianza en el otro. Y vamos a tener que reinventar formas de vínculo que nos permitan recuperar lo que en este año perdimos, año y pico hemos perdido, que es, pues ¿saben qué? El gozo que para la mayoría significa ir a la escuela, ¿no? La posibilidad de salirse del ambiente opresivo y premoderno de muchas casas para ir al sitio en el cual hay adultos que no son autoritarios como en casa. Hay que pensar si no somos autoritarios en la escuela. Hay que pensar muchas cosas, ¿no? Hay niños que lloran cuando tienen que ir a la escuela. Y hay niños que lloran cuando no pueden ir a la escuela. Vivimos hoy, en este periodo de confinamiento, el terror de muchas familias violentas. Y ahí estaba el niño. Me acuerdo de un colega que me platicó el caso de un profesor que estaba dando su clase en uno de estos sistemas y decía, vamos a elegir a Saúl, ¿no? Que aquí lo veo, o a Liliana. Liliana, Saúl, prendan su cámara. Y la cámara apagada. Por favor, prendan su cámara. Es que no sé si están ahí. Si no prenden la cámara, no, los voy a reprobar. Y llega por el chat un mensaje de la niña o del niño que dice, profesor, no puedo prender ni mi micrófono ni mi cámara porque mis papás están peleando. Nos asomamos a través de estos medios a las casas de ellos, a sus condiciones de hacinamiento muchas veces. Estas cosas que se nos han hecho un chiste cuando de repente pasa atrás de una persona alguien que va con la bata, ¿no? Sí, se metió la escuela en la casa y se metió el ojo de la autoridad a la casa. Entonces yo diría, para mí, la cosa más importante del retorno es la recuperación de las relaciones con los demás. Y va a ser todo un reto, insisto, no quiero ser un romántico y diga vamos a contagiarnos para acercarnos a los demás. No, eso sería una estupidez. No, lo que creo es que vamos a tener que remontar un problema ético. Enfrentar el problema ético de que quizá la mejor manera de amar a otro es no acercarme. Quizá la mejor manera de ser buen amigo sea guardar distancia. Pero ¿cuánta va a ser esa distancia y qué efectos va a tener esa distancia en mi proceso de construcción de cada uno de nosotros? Entonces sí, no está nada sencillo y probablemente muchas de estas preguntas que ustedes tienen la generosidad de hacerme a mí para que hable, para que piense, etc., las tienen que hacerse entre ustedes. Porque ustedes conocen la escuela en la que están, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Van a ir los lunes, los miércoles y los viernes, mitad y mitad? Vamos a ver qué pasa con el experimento que están haciendo ahora en Coahuila, qué está pasando en Campeche. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser ese regreso? Y es regresar o tratar de pensar en no un regreso a la normalidad, sino un espacio de construcción de una nueva posibilidad de escuela. Una nueva posibilidad de prepa o de nivel medio superior. Ahí nos hermana a nosotros. A esa edad,
todos los chavos y todas las chavas lo que están es ansiosos de vida, ¿no? Y les estamos echando encima una cantidad de conocimientos inútiles. Aberrante. En vez de dosificar mejor el conocimiento para que puedan aprender por su cuenta, que aprendan entre sí, con otros, etc. Entonces, sí, cómo, cómo recuperar la socialización posible con el respeto a las cuestiones que indiquen las autoridades de salud para no morir, para no contagiarnos, pero a su vez, cómo hacerle para que esta distancia que vivimos sea motivo de reflexión y sea motivo de trabajo escolar. ¿Qué significó no ver a otro? ¿Qué significó, por ejemplo, no sé si les haya tocado, hay muchachos y muchachas, claro que les tuvo que tocar, que empezaron prepa en la pandemia? Es decir, que entraron a la prepa, ya voy a llegar a la prepa y llegaron a una pantalla. ¿Qué significa haber pasado de la secundaria a la prepa o haber terminado la prepa de manera virtual? ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa en la cabeza de nosotros, ¿no? Y también qué pasa en nuestra cabeza, ¿no? Quisiera juntar, si me permites, un tema que me importa mucho que pensemos todos juntos. Este de la socialización es un tema cultural, pero hay otro que le ando dando vueltas mucho. Estos sistemas como el que estamos usando ahora son ventanas a través de las cuales los pudimos ver, pero al mismo tiempo son espejos. Hay una tarea que tenemos que hacer todos los que somos profesoras o profesores en México, y es que por primera vez nos pudimos ver siendo maestras o siendo maestros. Porque ahí está nuestra carita, ¿no? Y ahí está nuestra voz, y ahí están nuestros gestos y lo que pudimos hacer, ¿no? Bueno, ¿qué vimos? Vimos a una profesora y a un profesor que son capaces de suscitar ambientes de aprendizaje, o vimos lo que diría Paulo Freire, como es mi caso, que es lo que yo alcancé a ver de mí, qué tan bancario, ¿se acuerdan de Freire, la educación bancaria y la educación liberadora? Bueno, qué tan bancaria es mi práctica docente. Y se los puedo decir sin ninguna pena, ¿eh? Mucha. Es mucha. ¿Y por qué lo puedo decir ahora? Porque me vi. Yo veía a los muchachos y al mismo tiempo me veía a mí siendo su maestro. Antes solo los muchachos nos veían a nosotros y las muchachas. Ahora nosotros nos vimos. Y ese espejo que nos reflejó, no tenemos nosotros, ustedes como colegas, yo con los míos, que pensar qué vimos. Porque cuando uno se mira al espejo, y el espejo no es un espejo figurado, sino es un espejo real, uno se ve la cara real que tiene. Uno deja de verse la cara narcisista de su imaginación y se ve frente al espejo. Esta pantalla es un espejo ahora. Me veo hablando. Les veo a ustedes, ¿no? Y yo digo, a ver, quizá lo más importante que yo pueda decir es hablen entre ustedes, inventen entre ustedes estrategias didácticas y pedagógicas, generen otra manera de pensar la prepa. Que se va a poder, que no se va a poder, siempre hay un margencito. O se puede hacer un margen más grande, ¿no? Pero no volvamos a lo mismo. Y no volvamos sin reparar en que al que vimos dar clase es a nosotros. Dar clase, repartir latas de atún, encargar tareas, mandar que leyeran, pedir que mandaran por WhatsApp reportes de lectura, a las pobres criaturas de primaria pedirles a las mamás que les tomen una foto como evidencia de que estaban frente a la televisión. El sistema educativo mexicano en esta pandemia ha tenido la oportunidad de verse de frente ante un espejo que le ha rebotado una imagen deforme. Esa imagen hay que aceptar que tiene deformidades
y, y hacernos cargo de cómo le hacemos para, para mejorar nuestra docencia, ¿no? Para mejorar nuestra capacidad de generar ambientes de aprendizaje, no de transmitir información. Tu micrófono. Eso siempre nos pasa a todos, ¿no? Muchas gracias por compartir esas reflexiones que ahorita a todos nosotros nos pone a pensar sobre nuestro papel y cómo efectivamente nos hemos estado observando, posiblemente no de manera consciente, pero ahorita que usted lo menciona, pues totalmente no autoevalúa su práctica a través de estos medios nuevos. Doctor, si me permite leerle una pregunta de un profesor, el profesor Oscar de la Universidad Pedagógica Nacional, sede Colima. Sí, claro. Él menciona, en la nueva normalidad, en una institución formadora de docentes, ¿cómo considera que debe ser el modelo educativo más pertinente para las y los estudiantes de educación superior? ¿Y cuál sería la función de las y los docentes de acuerdo a dicho modelo? Bueno, Oscar, yo le diría que si hay un sitio en el cual sea sumamente, mucho más urgente una reflexión a fondo de lo que nos sucedió, es en las escuelas más importantes del país, que son las que forman a las profesoras y a los profesores. Yo estoy sosteniendo una hipótesis, una conjetura y más bien una convicción. Los intelectuales más importantes de México no son los que estamos o están en el SNI, el Sistema Nacional de Investigadores. No son los que están en el Colegio Nacional. No son los que se salen en la tele. No. Si pensamos bien, los intelectuales más importantes de México son las y los maestros de la escuela, desde el preescolar, la primaria, la secundaria y la prepa, hasta la universidad. Porque son el conjunto de profesionales que contribuyen desde lo que llamábamos antes párvulos, ¿no? Desde el preescolar hasta el posgrado, a la consolidación, la extensión y la fortaleza de las estructuras cognitivas. Diría Marx, para otros fines, que hay que poner a Hegel de cabeza, hay que poner nuestras concepciones de cabeza. Los grandes intelectuales, en el sentido de que su trabajo genera las condiciones del talento nacional, son las profesoras y los profesores de México. Porque de su chamba, no depende solo de su chamba, también depende de los programas de estudio, de muchos otros factores, pero en el factor humano que coordina los procesos de aprendizaje, esos millones que están trabajando todos los días en la docencia, son los intelectuales más importantes de México. Es una pena que se les maltrate y se les considere títeres que tienen que hacer lo que una autoridad enorme les dice que tienen que hacer. Entonces yo le diría a Oscar, estaba en Oaxaca, Oscar, y un profesor, se llama Silvino Villarreal, me estuvo viendo durante un rato, yo estaba en alguna conversación ahí de la reforma pasada, y me dijo, profe, ¿me acepta un mezcal? Y ustedes saben que un mezcal no se le niega a nadie, ¿no? O sea, es de muy mala educación, ¿no? No tomarse un mezcalito. Y entonces fuimos ahí a un lugarcito que él conocía, nos pusieron nuestro mezcal a cada uno, nuestros gusanitos y todo bien hecho en Oaxaca, ¿no? Y me dijo, profe, yo quiero pedirle que por favor, usted que tiene chance, publique que el problema central de la educación en México, como yo lo veo, es la ortopedia pedagógica. Y yo le dije, a ver, Silvino, digo, a ver, profe, ¿no? Creo que todavía no nos llamábamos Manuel y Silvino, sino
el doctor y el maestro, ¿no? Ya ven que luego poquito a poco, el mezcal también ayuda a que se vayan los títulos y aparezcan los nombres, ¿no? Y entonces le dije, ¿qué onda? ¿Qué es eso de la ortopedia pedagógica? Y no sé si estés de acuerdo, Oscar, pero lo que me dijo, no sé si estén de acuerdo todos ustedes, es que las escuelas en donde se forma a los formadores, a los intelectuales más importantes de México, a los maestros y a las maestras, se han convertido en espacios en los cuales las personas llegan con sus piernas y su capacidad de movimiento, y la escuela que los forma para ser docentes, lo que hace es ponerles fierros, como ortopédicos, para que caminen de acuerdo a lo que dice la autoridad. Es decir, se convierten, me decía Silvino, en operadores de unos programas de estudio, ¿no? Son los que dicen, ¿cuál es el contenido que toca este? ¿Cuál es la actividad que hay que hacer? Esta, pues hay que hacerle así, y así se hace. Dice, entonces, ¿qué nos ha pasado, maestro? Que nos hemos formado en escuelas normales, en las cuales, en una alta proporción, lo que nos han hecho es atrofiarnos las piernas, porque nos han puesto aparatos ortopédicos para caminar. Caminamos con las muletas y los fierros que nos ponen en las piernas para seguir el plan de estudios. Y claro, si ahorita nos quitásemos toda la ortopedia, nuestras piernas estarían ya atrofiadas y se romperían. Dice, yo quiero que usted escriba un artículo, me decía Silvino, diciendo, ese es el problema. Tenemos que hacer que las escuelas normales, las escuelas formadoras como la pedagógica, etcétera, ¿no? Donde se forman los centros de los CAPS, los centros de actualización docente, etcétera, los campos de centros de actualización del magisterio, se conviertan en espacios en los cuales, lejos de ponernos prótesis para caminar al son que la autoridad diga, sean sitios en los cuales fortalezcamos nuestras piernas para, como profesionales, las maestras y los maestros, diseñar en conjunto con otros colegas ambientes en los que sea factible aprender. Decía Piaget, nadie enseña nada, solo aprende el que aprende. Y tenía razón, porque yo les puedo enseñar esta pluma, ¿no? Ya se las enseñé, está fácil enseñar. O sea, cuando Nuño decía cualquiera puede enseñar, que era una barbaridad lo que decía, ¿no? Pero que mucha gente dice, el que no sabe, el que sabe hace, el que no sabe enseña. O sea, se tiene tanto desprecio por la actividad nuestra, por la actividad más importante nuestra, que es la docencia. Dice, no, pues cualquiera puede enseñar. Sí, ahí está la pluma, ya la vieron, ya se las enseñé. Pero generar el ambiente de aprendizaje para que con una destreza profesional sumamente compleja se genere un momento en el cual una niña, un niño, un muchacho, una muchacha en sus salones diga, no somos griegos, no vamos a decir eureka, ¿no? Como Arquímedes, no. Nosotros diríamos, órale. Y si ustedes me apuran, no sé cómo se diga por allá por Colima, pero cuando nosotros logremos que en nuestras clases alguien diga, ay, güey, ya entendí. Esa expresión de, anda, eso es, cuando nosotros logramos que eso ocurra, se ha producido aprendizaje. Cuando lo que logramos es que las chavas y los chavos repitan lo que dijimos, no se ha producido aprendizaje. Lo que se ha producido es eco. El eco de la autoridad usa nuestras voces para hacer el eco en el salón que repite lo que repiten los niños, y yo reporto que el eco de lo que digo, que es lo que dice la autoridad que quiere que diga, ha llegado a su destino. Contra la ortopedia pedagógica, Oscar, a romper la noción de que la formación de una maestra o de un maestro es formar a un técnico que opera un manual de enseñanza, a romperlo, a liberar
la capacidad de comprender la complejidad intelectual que significa la docencia, la complejidad intelectual que significa el aprendizaje, y que, en consecuencia, lo que requiere son grados de libertad sobre la máxima responsabilidad en el estudio. Yo diría, extraordinaria oportunidad, nos vimos en el espejo, nos vimos en la educación bancaria. No vamos a cambiar, no vamos a pensar que lo que necesitamos es preparar las sesiones de aprendizaje y ya no preparar clases. Porque si preparar clases es, voy a preparar lo que voy a decir, no hay aprendizaje. Pero si el reto es, junto con, aquí veo a Liliana, a Hugo, a Gabriel, a Cristian, no sé si es Cristian, ¿sí? A Cristian los veo, ¿no? También está Saúl. Y yo digo, a ver, júntense y piensen en un tema que sea importante en el plan de estudios, o que sea importante en la vida. ¿Qué estrategia de contaminación de la pasión por eso podemos imaginar, o cuántas, para lograr que la mayor parte o la mayoría, o al menos algunos de los del curso digan, órale, ya lo entendí? A ver, por ejemplo, ya entendí que en el proceso productivo la materia prima que se usa, se gasta y se traslada al objeto. Su valor se va al objeto. Lo que se desgasta el medio, la máquina, se va al objeto. El desgaste de la fuerza de trabajo se va al objeto. Pero el pago que recibe la fuerza de trabajo no es el correspondiente al valor que incorporó. Ah, entonces la plusvalía es aquello que pone el que trabaja en el objeto, en la mercancía, y que no está contenido en el salario como el valor que contribuyó. No estoy para nada defendiendo que esta sea la mejor teoría del valor, pero cuando uno entiende que la fuerza de trabajo se paga a una cantidad menor que el valor que introdujo en el objeto que produjo, uno dice, ah, entendí. En cambio, es mucho más fácil, pero muchísimo más estéril, o más bien estéril a secas, porque no hay estériles grados, ¿no? Es estéril, que la gente diga, la plusvalía es una definición, y la repita. Entonces, ¿cómo hacerle, Oscar, para que en las escuelas normales, en las escuelas formadoras de profesores, sean las instituciones de educación superior en México más respetadas, en las que sea más difícil entrar, ¿no? ¿Por qué? Porque la exigencia de su formación es tal que corresponde a la naturaleza de la función que van a desempeñar. ¿Y cuál es la función que van a desempeñar? Desarrollar el talento del país, construir las estructuras cognitivas en las cuales vamos a acomodar y asimilar los objetos de conocimiento, y luego se van a ir desequilibrando y equilibrando en este proceso cognitivo del que estudió Piaget también. Es decir, yo digo que son tiempos de esperanza. O sea, hemos vivido un parón, todos nos hemos visto en las pantallas, todos nos hemos, no sé cuántas veces les ha dado COVID a ustedes, pero a mí como 17, ¿no? Se me empieza a doler la garganta y digo, ya estuvo, ya se fue el profe Gil, ¿no? No, nada más fue un dolorcito de garganta, ¿no? Estornudo y digo, ¡ay, híjole! ¿No? Es decir, ¿qué nos ha pasado? Hemos estado frente a la muerte, hemos estado frente al dolor, hemos estado frente a cómo se calan los dientes de la desgracia en las personas más pobres. Bueno, frente a eso, lo que nos implica, Oscar, en las escuelas como la pedagógica, lo que nos implica en las escuelas de educación media superior de la Universidad de Colima, es repensar, es revelarnos al trabajo rutinario, que lo que produce es otro ladrillo en la pared, ¿no? Como dice Pink Floyd. ¿Cómo dejamos de ser otro ladrillo en la pared
para hacer para llevar juntos lo que hemos platicado entre nosotros, que puede ser que en una de esas, tal vez, quizá, a lo mejor, genere la maravilla de aprender. No tiene que pasar todos los días, ¿eh? Lo que tiene que pasar es algunas y varias veces para que entonces ese mecanismo de saber cómo preguntar en vez de cómo responder se afine, se afiance. Entonces sí creo que es una enorme oportunidad para las escuelas como la que trabaja Oscar. Pero así, así, duro. Son tiempos en los que hay que aventarnos a imaginar, porque no nos imaginábamos lo que nos pasó. Imaginémonos lo que sí podemos hacer. Eso sí está en nuestras manos, imaginarlo y llevarlo a la práctica. Va a haber resistencias, por supuesto. Va a haber colegas que quieren mejor seguir en la comodidad de lo trillado, sí. Pero abramos pequeños espacios de pedagogía crítica, abramos pequeños espacios de reflexión crítica de nuestro quehacer pedagógico y sobre todo en las escuelas en donde se forman los intelectuales más importantes del país. Y cierro con esto, Oscar. Si en las escuelas que preparan al magisterio se están preparando los intelectuales más importantes del país, los que los están formando en esas escuelas, como tú, Oscar, tienen una gigantesca responsabilidad. Están contribuyendo a la formación de quienes van a formar a millones para poder hacer de este un país decente con base en la construcción de ciudadanos, porque la ciudadanía procede de la duda de la crítica y la crítica pregunta. Cuando una persona en el país pregunta y exige derechos y no pone la mano así para recibir beneficios, o sea, cuando pasamos de ser beneficiarios a ciudadanos que exigimos derechos, ahí está la transformación educativa que el país requiere. Esa es la reforma educativa que necesitamos. Gente que pregunte, preguntones, insaciables, que se pregunten por qué el 50% de la gente en este país es pobre. Que se pregunten eso. Entonces, bueno, yo eso le diría a Oscar, pero ya se dieron cuenta. Yo lo que le digo a Oscar es, échenle ganas, Oscar. Usted le hace, tú le sabes, yo no, yo nada más sé que por ahí pasa buena parte del futuro de la educación de México. Muchas gracias, doctor. Nos comentaba Oscar que él utiliza mucho algunas de sus entrevistas que tiene grabadas para que las pone a sus estudiantes del UPN. No, pues así no, Oscar, por favor, cambia el sistema. Le ayuda mucho a ilustrar y a discutir y a debatir con sus estudiantes. Se lo agradezco mucho a Oscar, pero muchas veces que me encuentro a un muchacho que me dice, oiga, usted fue mi profe, y le dije, te damnifiqué yo. Todos tenemos mucho que aprender, Oscar, ¿no? Y si alguna de las cosas en las que yo trato de, porque a mí lo que me caracteriza, fíjense, es que contra más crezco, más sé que no sé, y por eso me apasiona más la relevancia del papel de la educación en México como posibilidad de cambio. Está hecha para que no cambie, ¿eh? Sí, claro. En las sociedades modernas, la escuela está hecha para que se conserven las desigualdades. El chiste es meterse a la escuela, cambiarle su lógica, como diría Michael Laporte, es una arena de disputa. Y ahí generar posibilidades de cambio, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ya como última pregunta, para que ya ya cubrimos una hora de la entrevista, pero todavía no amanece. Le damos, doctor, nos enviaron un montón de preguntas, un cuestionario gigantesco de todos los interesados. Pero le voy a compartir esta pregunta que nos envió Miguel Sánchez, también un profesor. Es si optamos por un modelo híbrido que combine la modalidad en línea y presencial,
es necesario considerar agregar alguna materia o contenido respecto a las habilidades socioemocionales. Beneficiaría la calidad emocional respecto al sistema híbrido de quienes integran la comunidad escolar. Quisiera tocar aquí dos cosas que he pensado en este tema. Una es que, fíjense que hay algo que no es híbrido, aunque haya combinación de presencial y a distancia. Si nuestra noción de la docencia no se modifica en el sentido de producir ambientes de aprendizaje y sigue anclada en la noción de distribución de conocimientos, eso va a hacer que, ya sea por las pantallas o en la presencia, ocurra lo mismo. Porque lo que tiene que cambiar es la concepción de la docencia. Ahora, una vez que nosotros estemos dispuestos a modificar nuestra noción de docencia y a compartir con otros, viene un problema adicional. Y es que vamos a tener que cambiar cómo somos presenciales y luego también vamos a tener que ver cómo le hacemos para ser docentes estimulantes del aprendizaje, estimuladores del aprendizaje en estas plataformas. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Es decir, la modalidad híbrida, si se queda en que unos días va a ser por la compu y otros días va a ser allí en el salón, y eso es lo híbrido, podemos tener híbridos los medios teniendo idénticos los fines. Y eso no hace híbrida las cosas, no las hibrida, las fortalece en su lógica de concebir al estudiante y al estudiante como un receptor, como una receptora. Yo le diría a Miguel, en la primera dimensión, en la dimensión de si va a ser híbrido esto, yo diría, puede haber una extraordinaria clase, una extraordinaria sesión de aprendizaje, usando un teléfono como este que yo heredé de mi abuelito, ¿no? O usando esta cosa. ¿No? Se puede dar una extraordinaria clase con un PowerPoint. Esto pesa mucho, déjenme dejarlo aquí. Porque pesaban los teléfonos viejos, ¿no? Se puede dar una extraordinaria clase con el PowerPoint o con una vara sobre la arena haciendo una figura geométrica. Lo que tenemos que entender es que estas cuestiones son medios a través de los cuales se monta una estrategia intelectual. Y la estrategia intelectual es una estrategia intelectual que busca generar un espacio a través de ciertos insumos que haga posible que el que aprende, que el que está en condición de aprendiz, aprenda. No que se satisfaga esa actividad intelectual en que yo ya cumplí lo que tenía que decir. No, el asunto es esa chica, ese muchacho, salieron de esta clase o salieron de este mes del curso, salieron de este año, etcétera, salieron transformada su capacidad de preguntar. Ahora, eso es en cuanto a lo híbrido, o sea, podrían incluso hacer en tercera dimensión esta pantalla, podríamos hacer maravillas tecnológicas si seguimos pensando que la docencia es hablar nosotros y que los otros tomen notas, o que ellos lean, me digan lo que entendieron y yo les diga que están mal, porque lo único que se vale entender es lo que yo digo. Si esa es nuestra noción de docencia, hagámosla desde la NASA, o desde el volcán de Colima, o desde donde sea. No importa. Presencial o no presencial, no importa. No vamos a aprender. Ahora, si modificamos nuestra concepción de lo que es la docencia y la entendemos como una actividad que no podemos hacer solos, sino que tenemos que diseñarla entre varios y luego llevarla a cabo y luego hacer
yo les invito a que hagan un seminario sobre sus fracasos. Hagan una vez al mes una reunión en la cual compartan. Es una cosa que por tradición hacemos un grupo de amigos. Compartimos en qué clases fallamos plenamente. O sea, que no pudimos, no hubo manera de decir, tocaba Weber y tocaba el tipo ideal weberiano. Y le hice así, ya está, y ¿sabes qué? Nel. ¿Cómo lo hiciste tú? Y entonces, de repente, mi fracaso puede ser resuelto por la sugerencia de otro colega que no me está evaluando, no me está supervisando para ver si me paga más dinero, ni para ver si conservo el empleo, sino porque es mi compañero o mi compañera de profesión. Y me dice, ¿sabes qué, Manuel? Yo para ese tema se me ocurrió hacer esto. ¿Por qué no lo intentas? Porque a su vez, cuando ella o él digan, en esta ocasión no logré X o Z objetivo que yo tenía en la sesión o en el fragmento del currículum, si no lo logré, ella también va a poder recibir de mi parte alguno que otro acierto. Ahora, la segunda parte de la pregunta de Miguel es, ¿y lo emocional? O sea, ahora está sistemáticamente de moda, no de moda en mal sentido, moda como medida estadística, ¿no? Es una cosa que se repite muchísimo, es lo socioemocional, ¿no? Yo, al respecto, lo que creo es que la relación entre las personas siempre está mediada. En ocasiones es más cercana en la proximidad de los cuerpos, en otras ocasiones no. Pero las grandes amistades a través de cartas, de personas que nunca se conocieron, era porque habían establecido una forma de comunicación sincera, empática y de enorme solidaridad con el otro, con la otra. Y la solidaridad implica la crítica y también implica el abrazo, simbólico o real. Desde mi punto de vista, lo socioemocional no es una asignatura, es una manera de vivir la relación pedagógica y la manera de vivir la relación entre colegas en la escuela, o la manera de vivir la relación en el Zoom o en el Webex. Es la manera de vivir, no es un contenido. No es aprenderse la definición de psicosis y la definición de depresión o acusar a todo aquel que es medio latoso de que tiene déficit de atención. No es cuestión de darle pastillas a la gente para que esté tarada, atareada, atorada, haciendo tarea. No. ¿Sí me explico? Entonces, me parece que lo socioemocional pasa por esto que por lo menos yo ahorita estoy sintiendo. Yo estoy hablando con colegas a los que quiero, porque me hermana con ellos una profesión, un oficio y una esperanza de que la educación pueda servir para que esta sociedad, que es impresentable en términos de su desigualdad y de la pobreza que soporta, para que esto cambie. Entonces, si estamos logrando una forma emocionada de plantear las cosas, yo digo que eso es lo que nos forma emocionalmente. Y lo estamos haciendo a no sé cuántos kilómetros de distancia, a lo mejor a 600 kilómetros, no sé cuánto haya entre Colima y México, a lo mejor son mis 60,000 aulas, ¿no? Pero no importa. ¿Estamos lejos? Yo he estado más lejos de personas que están a 1 metro que hoy de ustedes. De verdad. O sea, y además estoy hablando con personas que me van a ver luego y a las que les puedo decir que las quiero desde ahorita. Y si nos atrevemos a meter en el proceso de aprendizaje, la exigencia intelectual, pero también la mayor solidaridad y la mayor comprensión del dolor humano
y de la fugacidad de la felicidad que a veces tenemos. Si logramos eso en el ambiente escolar, si logramos eso en el ambiente tecnológico, creo que vamos a tener un soporte emotivo, un soporte emocional, que no es verdad que se puede enseñar, porque saben que nunca hay una persona sola. La salud emocional es el producto de la calidad de los vínculos. Eso lo enseñó el profe Durkheim cuando hablaba de la anomia, de la ausencia de normas. Es decir, lo socioemocional es emocional porque es socio. Y uno es socio de otro o de otra. Nunca es uno solo el que está emocionalmente bien o mal. Siempre es en las relaciones que tuve en el pasado, en las relaciones del presente, lo dice el psicoanálisis, lo dice la sociología, lo dice la psicología de cualquier tipo. Entonces yo diría, busquemos, no le tengamos miedo a decir que queremos a las personas, no tengamos miedo de decir que también tenemos que ser los más exigentes con nosotros mismos para poder ser exigentes con quienes están en nuestra aula y que tienen que chambearle, ¿eh? Lo emotivo no es flojo, ¿no? Lo emotivo no es cariñosito, lo emotivo es compromiso, lo emotivo es una solidaridad fuerte, ¿no? Y entonces yo digo, seamos híbridos, modificando nuestra concepción de docencia y ajustándola a cada plataforma. Y también procuremos una hibridación entre la posibilidad de acercamiento desde la distancia de estos medios y la necesidad de evitar el alejamiento cuando estamos cerca. Muchas profesoras y profesores que han tenido la amabilidad de hablar conmigo en estos meses me han dicho que en ocasiones, a través de estos medios, han estado más cerca de sus estudiantes, porque los han visto en su casa, porque son una cara en un contexto, no son el que está sentado en el pupitre. Porque hay también un lenguaje en lo que hay atrás de mí. Obviamente yo me hice mi escenografía de profe, ¿no? Y ya ven que siempre que entrevistan a alguien, pues le ponen, digo, estos sí son libros de verdad, ¿eh? Por aquí está el que me di lata a la tapí diciendo que había que perder el doctorado. Pero cuando yo he estado en asesorías de tesis, hace poquito estuve, antes de empezar esta conversación, y veía al muchacho que me decía, perdón, profe, voy a poner el micrófono porque está pasando el de los camotes. ¿Ah? Eso ocurre cuando estás en un sitio de la Ciudad de México. Si estás en un edificio en Santa Fe, no hay carrito de camotes, ¿no? No pasa el tipo que afila cuchillos, no se oye. Y también he visto llegar a la hermana y decirle, oye, ya me toca mi clase, ¿no? Entonces, si el cuate dice, oiga, profe, nos vemos luego, ¿no? Nos hemos podido aproximar a las casas, nos hemos podido aproximar a las caras, nos hemos podido aproximar de otra manera. Yo digo que el asunto, que toda relación siempre está mediada, y si está mediada por la tecnología, metámosle la calidad humana que la tecnología hace posible. Porque cuando estuvimos presenciales, no echábamos de menos la posibilidad de perderlo, porque estábamos lejos en la presencia. Porque no nos interesaban las personas como personas. Entonces yo por ahí la veo, y todo lo que he dicho, el principal auditorio de lo que digo soy yo. Tenemos que cambiar, muchachos, muchachas. Muchas gracias, doctor. Y para finalizar, aprovechando que en algunos días es el día de los docentes y las profesoras, profesores, todo aquel personal que dedica su labor a la enseñanza,
Día del Maestro conocido y de la Maestra. Quisiera que nos pudiera dar algún mensaje, porque esta plataforma es de docentes para docentes. Quisiera que nos diera un mensaje alusivo de esperanza para los profesores que nos van a escuchar, para nosotros mismos que estamos aquí. Yo creo que el mensaje es, mire, nosotros no somos apóstoles. Hay que quitarnos esa idea de que somos apóstoles menesterosos, ¿no? O que el magisterio es una bola de rufianes que van por las calles y rompen cristales, ¿no? A ver, no somos apóstoles, somos personas que tenemos encargada una profesión, ¿no? Y que lo que procuramos hacer es contagiar a los demás de nuestra pasión por conocer. Bueno, eso, concebirnos como parte de la construcción de la inteligencia colectiva del país, saber que nuestro oficio, que de nuestro oficio de hacerlo bien, nuestra profesión, de hacerla cada vez mejor, se suscita la posibilidad de un mejor país, que es un país que reflexionaría, que se preguntaría, etcétera. Yo digo, creámonos que somos los intelectuales más importantes del país. No somos esos pobrecitos, no. Somos más importantes que los controladores de vuelo. Porque ellos bajan aviones, nosotros tenemos 30, 40 chavos a los que hay que poner en la pista de la pasión del conocimiento. Entonces, yo diría, en general, como acaba de pasar el Día de las Madres, y me acordé mucho de Ibargüengoitia, el escritor Jorge Ibargüengoitia, uno de los pocos escritores mexicanos con buen humor, que decía que él quería ser presidente para dos cosas. La primera era para prohibir las estudiantinas, porque le parecía espantoso que hubiese unos señores grandotes vestidos de niños, ¿no? Y la segunda era para prohibir el Día de las Madres. Decía, porque le daba una terrible coraje ver que el Día de las Madres a las mamás les regalaban planchas y luego las ponían a hacer 2 horas de fila para que comieran molletes o llegaban a su casa a comer lo que ella había cocinado. Entonces él quería abolir el Día de las Madres y abolir las estudiantinas. Bueno, yo quisiera abolir la idea de que el Día del Maestro es un día de celebración de los próceres de la patria. No, es un día para reflexionar en la importancia de nuestro quehacer y reflexionar críticamente. Y sí, recibir el aprecio de los demás, por supuesto, eso siempre es importante, pero no en la lógica de que somos santos. No, somos pecadores medianitos. Salvo excepciones, que probablemente ustedes son muchos, ¿no? Todos somos ahí medianillos, le atinamos a veces no, somos personas, pero tenemos una profesión que en la medida en que compartamos con otros cómo hacerla mejor, vamos a ser mejores profesores. Creo que eso nos conduce a ser mejores personas. Y ser mejores personas es pues, una de las posibilidades más interesantes que hay para vivir. Entonces, yo creo que no hay que mendigar. A mí, si quieren, termino con esto. A mí no tengo pelo, entonces no se me paraban los pelos, ¿verdad? Ya. Como dice un amigo, la experiencia es un peine que te dan cuando estás calvo, ¿no? O sea, ya no sirve para nada. Ya que tienes experiencia, pues ya no tienes nada que hacer, ya pasó para lo que la necesitabas, ¿no? Es una gran frase, ¿no? También otra de Borges muy bonita que es, no, yo no estoy viejo, lo que pasa es que tengo mucho tiempo siendo joven, que es también muy suave, ¿no? Pero la cuestión que creo que me importa mucho compartir es que nuestro trabajo no es más importante que el que recoge basura o que el que baja aviones, no. Que nuestro trabajo lo que tiene es una especificidad.
No es más importante, es específico. Y como específico lo que tiene es suscitar el asombro brutal de que yo puedo aprender. Cada que nosotros logramos, de vez en cuando, no nos va a salir siempre, no hay que exigirnos esas cosas, pero en la medida en que nosotros logramos que una muchacha o un muchacho en ese salón, en la prepa, en el nivel medio superior de la Universidad de Colima, salga diciendo, ay, güey, le entendí. Cuando ese mecanismo de, ay, sí es cierto, es que esa estructuración de un conocimiento nuevo no solo modifica ese conocimiento, sino modifica la manera en que nos aproximamos al mundo. Es nuestra chamba. Para mí es una chamba muy buena, ¿no? Llena de retos, llena de frustraciones, como cualquier otra. Y a mí lo que me gusta es pensar pues sí, que nuestro trabajo es importante, pero no en la medida en la que nosotros somos muy buenos y muy entregados. Por eso quería terminar con esta reflexión. Moctezuma, secretario anterior, cuando estábamos empezando el confinamiento, decía, ahora sí se está revalorando al magisterio, porque como ya no pueden con los niños en la casa, echan de menos a los profesores y a las profesoras. Oiga, espéreme, señor secretario, ahora sí que no me perjudique. Lo que está diciendo es que nos echan de menos porque somos muy buenos cuidadores, porque somos muy buenos carceleros, porque les entretenemos a los niños mientras ellos se pueden ir a trabajar. ¿Esa es la función del magisterio? ¿Nos van a revalorar porque tenemos a los niños o a los jóvenes ordenaditos? ¿O nos van a revalorar cuando compartan con nosotros la importancia de un trabajo que, igual que otros, es indispensable para que México sea mejor? Que no nos añoren porque somos buenos en una guardería. Que nos aprecien porque somos buenos en un sitio que tira paredes y que tira jaulas para abrir aulas a la libertad. Yo por ahí veo lo que podría yo decirles. ¿Eh? Muchas gracias, doctor. Y de antemano también agradecerle toda su amabilidad y todas sus atenciones en darnos esta charla de parte de todo el equipo de Educativa.Colima. No sé si alguno de los compañeros y compañera Lili quisiera hacer algún comentario sobre la charla, todavía alguna pregunta o algo que quiera mencionarle, un agradecimiento, una invitación a Comala. Denme un segundito, tengo que dar un mensaje ahorita rápido. Aguántenme, no se vayan a ir. Sí. Es que llegó el señor de la farmacia. Entonces, le voy a pedir a mi chava, a la hija, que por favor le pague. Ya, ahora sí, estoy listo. Sí. Yo quisiera hacer un comentario, agradecerle, doctor, sus palabras. Tengo poco escuchándolo, algunos días para acá, cuando mi compañero Gesed tuvo comunicación con usted y me asombra cómo la forma en la que usted ve a la educación es muy reflexivo y muy crítico, y me llevo muchas preguntas sobre la labor que yo vengo haciendo como docente. Muchas preguntas y seguramente voy a tener respuestas más adelante, ¿no? Pero gracias por compartir sus palabras, su experiencia. Lo invitamos a Comala cuando venga a Colima. Ya tiene más amigos para poder visitar Comala con mucho gusto. No, y ¿hay mezcalito o no hay mezcalito? Hay mezcal. Eso, entonces sí voy. Gracias, Hugo, muchas gracias.
Y cuando dices que te quedaste con preguntas, está bueno. Platiquen mucho entre ustedes. Platiquen mucho. Compartan. ¿Saben qué? Esta es una profesión de colegas, del colegio. Esto que ustedes tienen en Educación Colima es un colegio. Por eso son colegas. Líguense, relíguense, coléguense, ¿no? Y ahí compartan las preguntas. Sí. Gracias, doctor. Un placer. Igual. De mi parte, agradecerle, doctor Manuel, su amable, bueno, digamos, estas palabras pues que llegan fuerte, pero en mi caso personal me hace pensar en que es el momento para reflexionar y plantearnos algo fuera de lo convencional. En una oportunidad, como usted mencionaba, y hacía marcas, tal vez no tanto a un hito, pero sí es algo que nos debe de dejar en claro que no podemos regresar a una normalidad, porque para empezar no estaba tan normal. Desde antes de la pandemia no estaba normal, entonces pues no podríamos regresar ahora a esa normalidad, y que la nueva normalidad también debe de atender pues todas las necesidades que se develaron, y también mejor dicho, también lidiar con una gran crisis de credibilidad hacia las instituciones, y que lamentablemente también permeó hacia las instituciones educativas, que bueno, ya de la parte de la política y del gobierno es casi ya costumbre en nuestro país, pero el que le empiece a llegar a la institución educativa, creo que es algo para que nosotros tengamos que pensar en que no podemos regresar a hacer lo mismo. Tendríamos que entrarle a una educación rediseñada, reinventada, pero desde la razón, como nos invita a que seamos pues promotores de una igualdad, aunque pues el ambiente no esté tan sencillo, pero sí propiciando pues lo mejor para los estudiantes. Yo le agradezco mucho y me uno a la invitación del mezcal y hasta un tequila. Hecho. Eso es más, ¿verdad? Colima es más tequilero. La cercanía con Jalisco nos hace tequileros. Pero no hablemos de Jalisco, que ayer eliminaron a las Chivas. Puede haber gente que sufra, ¿no? Sí, por ejemplo, yo. Hay que reír, muchachos, muchachas. Que no nos quiten el sentido del humor, que es fundamental para la rebeldía, para imaginar otras cosas, ¿no? Nos quieren taciturnos, nos quieren, no, a ver cómo le hacemos, ¿no? Que por lo menos no quede por nosotros, ¿no? ¿Ya? Bueno, yo también me uno al agradecimiento, agradecerle su tiempo de la conexión, el tiempo que nos está dedicando, muchísimas gracias. Y también, pues, también invitarlo por acá a Comala, Colima, hay ponche artesanal muy, muy sabroso también. Y bueno, sí, con algunas palabras y frases nos hizo reflexionar sobre nuestra labor docente. Tengo la oportunidad de trabajar tanto con jóvenes de secundaria como de bachillerato. Y bueno, este ciclo escolar que vamos empezando, algunos ni siquiera los conozco, que no prenden la cámara, y pues no les digo prendan su cámara, ¿no? Me pasó que andaba en una tienda haciendo las compras y dos chicas, ¿es el maestro? Sí, es el maestro. Y ya, me hablaron y pues sí era yo, ¿no? Pero, o sea, con los cubrebocas y todo, pues ya ni siquiera nos reconocemos en la calle. Y bueno, ya el último comentario futbolero es que las Chivas son socialmente responsables y decidieron cerrar su estadio para evitar más contagios. Ok. Gracias, sí. En mi barrio se dice pretextos quiere la muerte para llevarse al difunto. Oye, les quiero decir, el fútbol, decía Camus, decía Albert Camus, el filósofo francés, que era donde había aprendido más de moral. Pero es el fútbol del llano,
No el fútbol de estos señoritos que cuando se caen parece que los fusilaron y luego se paran, ¿no es cierto? Hay que ir, Cristian, al llano, al fútbol de verdad, ¿no? Y sí es cierto, mejor que esté cerrado el Jalisco, ¿no? No vaya a ser que le estorbe al Cruz Azul. No le voy al azul, ¿eh? Gracias, Cristian. Sí, muy buenas tardes, doctor. Gracias por la invitación aquí al maestro Gesed y a los compañeros del equipo educativo Colima. Me fueron interesantes reflexiones y más que nada en pensar en los estudiantes, cuando usted hablaba, yo pensaba en mí como profesor, ¿verdad? O sea, también como ese autoanálisis que uno como profesor debe hacer. Y la frase que por ahí, pues, me quedo para reflexionar es que decía que nosotros somos más importantes que los trabajadores de la torre de control, ¿no? O sea, eso sí me llegó. Y porque más que nada estamos formando seres humanos que en su momento también van a formar o van a servir dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, si bien la responsabilidad que nosotros tenemos como profesores, pues es muy, muy grande. Entonces, también no como una falta de respeto también a la educación como tal que nosotros estamos impartiendo. Gracias por su tiempo. Sin duda nos invita mucho a hacernos preguntas y a cuestionarnos. Y espero que este espacio sirva para que sea como un parteaguas también para nosotros de seguir reflexionando, ¿no? En vez de ser como esos profesores que decía que tenemos ortopedia pedagógica, pues tratar de liberarnos en ese sentido. Gracias. Gracias, Gabriel. A quien no le gustó nada de lo que dije fue al perrito, ¿verdad? Tiene toda la razón, yo también me hubiera ido ya. Bueno, doctor, pues le reitero el agradecimiento del equipo y le reiteramos también la invitación, ya que las condiciones sean mejores. Esperemos sea lo más pronto que se pueda. Igual no hay prisa de nada, pero aquí lo esperamos y por ahí le compartimos la entrevista, la vamos a subir a nuestros espacios y también para que usted la tenga y la comparta con quien usted desee. Ahora, no necesitamos que yo vaya a Colima, ¿eh? Esta proximidad que hemos conseguido, conservémosla. Algún otro día que tengan ganas de platicar, me avisan, pero ya hablan ustedes y yo no. De acuerdo. ¿Sí me explico? O sea, muchas veces dicen, bueno, ¿y tú por qué a veces como que sí les sabes ver? Y le digo, porque me dejan los profes escucharlos. Hoy he hablado de más, ¿no? Yo ya traía ganas de echar rollo, pero cuando ustedes se junten a tratar algún tema específico de su chamba, invítenme. Yo sé escuchar y me interesaría mucho escucharlos. Hoy se trataba de que yo dijera cosas y sé que es el papel que me tocaba, ¿no? Pero me gusta mucho escuchar. Entonces, aprovechando que hemos abierto esta posibilidad, que también es emotiva, que también es socioemocional, pues no me corte, ¿no? Es decir, doctor, me invitan. Tomamos pues, la palabra. Sí, de vez en cuando. O sea, tampoco puedo mucho porque la chamba, igual que ustedes, me aprieta, ¿no? Pero de vez en cuando echen un signo y ahí me junto. Sí, doctor, le tomaremos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Sale. Ya se nos fue Gesed, ¿verdad? ¿O ahí estás, Gesed? Perdón, aquí estoy, es que tocaron la puerta y ya ve que ahorita... Bueno, va un abrazo a todas y todos. Gracias, doctor. Abrazo, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias, equipo. Gracias, Liliana. Gracias. Saludos a todos. Saludos. Lo esperamos con gusto en Colima. Seguro. Y aquí en la pantalla cuando quieran también, ¿eh? Gracias. Buenas tardes. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Nos vemos, compañeros. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Saludos.
Bueno.